¿Sabías que cada luna nueva y cada luna llena del año trae consigo una energía particular que puede influir en tus emociones, decisiones y proyectos? En este video vamos a recorrer el calendario lunar del primer trimestre del 2026, mes a mes, explicando en qué signo cae cada luna y qué significa para ti. Vas a conocer la fortaleza de cada fase y también el desafío que te propone, para que puedas usarlo como una guía práctica y consciente en tu vida diaria. Prepárate para descubrir cómo alinearte con los ritmos de la luna y aprovechar sus ciclos a tu favor. La primera luna llena del año cae el 3 de enero y se encuentra en Cáncer. Esta luna llena ilumina nuestras emociones más profundas, nuestro mundo familiar y la necesidad de sentirnos seguros en lo afectivo. Es un momento para conectar con lo que nos da sustento emocional y para tomar conciencia de cómo nos relacionamos con quienes consideramos nuestra familia, tanto de sangre como elegida. La fortaleza de esta luna llena en Cáncer reside en su capacidad para fomentar el cuidado, la empatía y la sensibilidad. Nos invita a nutrirnos a nosotros mismos y a los demás, a escuchar nuestras necesidades emocionales y a atender los vínculos que nos sostienen. El desafío, por otro lado, puede manifestarse como excesiva dependencia emocional, miedo a soltar o dificultades para poner límites. Durante estos días es importante reconocer cuándo nuestras emociones nos están guiando y cuándo nos están limitando, aprendiendo a equilibrar la vulnerabilidad con la autonomía. Esta luna llena nos recuerda que la seguridad emocional no viene de afuera, sino de cómo nos conectamos con nuestro propio corazón y cómo cuidamos nuestros lazos más importantes. Es un momento ideal para cerrar ciclos antiguos en lo afectivo y abrirnos a nuevas formas de sentir y de vincularnos. La luna nueva de este mes se produce el 18 de enero y cae en Capricornio. Las lunas nuevas son momentos de comienzos, de sembrar intenciones, y en Capricornio esto se traduce en la energía de la disciplina, la responsabilidad y la planificación a largo plazo. Es un periodo propicio para establecer metas concretas, organizar proyectos y tomar decisiones que requieran compromiso y constancia. La fortaleza de esta luna nueva en Capricornio radica en su capacidad para fomentar la estructuración de nuestra vida, la ambición bien enfocada y la paciencia necesaria para lograr resultados sólidos. Nos invita a construir sobre bases firmes, a enfocarnos en lo que realmente queremos alcanzar y a ser conscientes del esfuerzo que cada objetivo requiere. El desafío de esta luna nueva puede aparecer en forma de rigidez, miedo al cambio o presión excesiva por cumplir con estándares externos. Durante estos días es clave encontrar un equilibrio entre la ambición y la flexibilidad, aprendiendo a planificar sin paralizarse por la preocupación o la perfección. Esta luna nueva nos recuerda que todo logro duradero requiere tiempo, constancia y claridad en la intención. Es un momento ideal para definir prioridades, establecer nuevos hábitos y dar pasos concretos hacia la seguridad y el éxito personal. La luna llena de este mes se produce el 2 de febrero y cae en Leo. Las lunas llenas representan culminación, claridad y expresión de lo que hemos sembrado, y en Leo esto se traduce en visibilidad, creatividad y necesidad de brillar con autenticidad. Es un momento para tomar conciencia de nuestra presencia personal y de cómo nos mostramos al mundo, así como para reconocer los logros que hemos alcanzado en proyectos personales o creativos. La fortaleza de esta luna llena en Leo es su capacidad de potenciar la confianza, el carisma y la pasión por aquello que amamos hacer. Nos impulsa a expresar nuestra creatividad, a conectar con nuestra autenticidad y a compartir nuestras ideas y talentos con orgullo. El desafío puede aparecer en forma de ego, necesidad de aprobación externa o dramatización excesiva. Durante estos días es importante equilibrar la autoafirmación con la humildad y la sensibilidad hacia los demás, evitando que la necesidad de destacar opaque el valor del trabajo en equipo o las relaciones personales. Esta luna llena nos invita a reconocer nuestra luz interior, celebrar nuestros talentos y encontrar un equilibrio entre brillar por nosotros mismos y conectar con los demás de manera genuina.
La luna nueva del 17 de febrero se produce en Acuario y su energía está marcada por un impulso innovador, colectivo y orientado hacia el cambio. En Acuario, el enfoque no está solo en lo personal, sino en lo compartido, ideas diferentes, visiones de futuro, pertenecer a grupos o causas y romper con lo convencional para construir algo nuevo. Esta luna nueva, además, coincide con un eclipse solar, lo que le da un matiz aún más potente de inicio de procesos que pueden tener impacto a largo plazo. La fortaleza de esta luna nueva en Acuario radica en su capacidad para traer ideas originales, fomentar conexiones con otros y abrir la mente a nuevas formas de pensar. Es un momento propicio para sembrar intenciones relacionadas con proyectos colectivos, tecnologías, redes de apoyo, amistad consciente o cualquier iniciativa que implique innovación y visión de futuro. El desafío puede aparecer cuando la mente se dispersa o se prioriza lo diferente por encima de lo auténtico. También puede surgir la tendencia a rebelarse sin una dirección clara o a desconectarse emocionalmente de lo que realmente importa a nivel íntimo. Durante estos días es importante equilibrar la creatividad con un sentido práctico y no perder de vista el impacto que nuestras ideas tienen sobre los demás. Esta luna nueva nos invita a abrirnos a lo nuevo, salir de estructuras rígidas y pensar más allá de lo obvio, aprovechando la energía de comunidad y cambio que Acuario potencia para sembrar intenciones que generen crecimiento colectivo y personal. La luna llena del 3 de marzo en Virgo trae una energía enfocada en la organización, la claridad y el detalle. Es un momento en el que lo que antes estaba en semioscuridad o desorden puede verse con nitidez y nos invita a poner orden en lo cotidiano, revisar hábitos, cuidar la salud y prestar atención a los detalles que marcan la diferencia en la vida práctica. La fortaleza de esta luna llena en Virgo radica en la capacidad de análisis, discernimiento y en la atención al bienestar personal y de los demás. Es ideal para evaluar procesos, planificar y ajustar lo que no funciona, integrando estructura y eficiencia en nuestra vida. El desafío aparece si caemos en excesos de crítica, perfeccionismo o preocupación desmedida. Virgo puede llevarnos a centrarnos demasiado en lo pequeño y perder la visión global, o a ser demasiado exigentes con nosotros mismos y con los demás. Esta luna llena nos invita a encontrar equilibrio entre acción y reflexión, entre cuidado y exigencia, y a aprovechar la energía de Virgo para consolidar hábitos, rutinas y prácticas que fortalezcan nuestra vida diaria de manera consciente y saludable. La luna nueva del 18 de marzo cae en Piscis, invitándonos a conectar con nuestra introspección y mundo interno. Es un momento ideal para reflexionar, escuchar nuestra intuición y abrirnos a la creatividad al mismo tiempo que nos conectamos con nuestros sueños y aspiraciones más profundas. Esta luna nueva nos pide mirar hacia adentro, sentir lo que necesitamos soltar y comprender qué nos nutre emocionalmente. Es un periodo para dejar que la sensibilidad guíe nuestras decisiones, prestando atención a las señales sutiles que nos ofrece la vida. La fortaleza de esta luna es la capacidad de imaginar, crear y percibir más allá de lo tangible, aprovechando la creatividad y la empatía para nuestro crecimiento personal. El desafío, en cambio, consiste en no perderse en la confusión o evasión, evitando idealizar en exceso o dejarse llevar por emociones que nos desconecten de la realidad práctica. En síntesis, esta luna nueva nos invita a sembrar intenciones que nazcan desde el corazón, con un enfoque en la espiritualidad, la sensibilidad y la conexión con nuestra parte más profunda. Es un buen momento para iniciar proyectos creativos, reflexionar sobre lo que queremos atraer y equilibrar nuestra vida emocional con la claridad necesaria para avanzar. Estas lunas, tanto nuevas como llenas, nos invitan a conectarnos con nuestro mundo interior y con la energía que nos rodea. Cada fase trae una oportunidad: crecer, soltar, sembrar intenciones o recoger frutos. Ten en cuenta la fortaleza y el desafío de cada luna para orientar tus decisiones y tu enfoque. Este calendario lunar puede ser tu guía para planificar, reflexionar y vivir de manera más consciente, aprovechando la sabiduría de los ciclos de la luna. Recuerda,
No se trata de controlar el tiempo, sino de acompañarlo y fluir con él.